Buenas noches. Mientras tenemos nuestra atención puesta en salvaguardar la salud y el bolsillo, y la de quienes nos gobiernan debiera estar en adoptar todas las medidas sanitarias y económicas que nos ayuden a salir de esto cuanto antes y lo mejor posible, algunos de ellos aprovechan para intentar sacar adelante propuestas que con frecuencia nada tienen que ver con las preocupaciones reales de los ciudadanos, sirviendo solo para contentar a alguna minoría, imponiendo sus deseos que no sus derechos a todos. Un ejemplo son las iniciativas para despenalizar las injurias a las instituciones del Estado y la corona, contra los sentimientos religiosos o el enaltecimiento del terrorismo. Promovido todo ello por un socio del gobierno del Estado, cuyo vicepresidente está convencido de que en España no hay situación de plena normalidad política ni democrática, lamentando así que hayan sido condenados los políticos que, mediante el proceso, quisieron acabar con España. Lo lamentable no es que haya gente que piense así, sino que se defiendan estas cosas y otras en aras de la libertad de expresión y de una mejor convivencia, y que se les esté dando capacidad de gobernar y de planificar nuestro futuro. Bienvenidos a este programa y también a quien nos acompaña, los tertulianos. Van a ser varios que van a estar participando en el transcurso del mismo. Y de inicio contamos con Pablo Blesa, que es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de esta casa, de la Universidad Católica de Murcia. También nos acompaña Joaquín Azparren, periodista, y César Giner, que es psicólogo y doctor en Derecho y criminólogo por la UCAM. Bienvenidos a los tres. Gracias por hacer este hueco para acompañarnos y para compartir con nuestros espectadores vuestras opiniones. Joaquín, por ejemplo, para empezar, que siempre marcamos un poco en la situación en la que estamos sanitaria y demás, y de evolución de la pandemia, yo no sé si te pasa como a mí que, por una parte, escucho mensajes de que vamos mejor en cuanto a la evolución de la pandemia, que ya se van a ir poco a poco levantando algunas medidas de restricción, en la región de Murcia también a nivel nacional, pero al mismo tiempo nos dicen que una siguiente ola es evidente que va a llegar, que está por venir. Y es como que, bueno, esto ya lo he vivido y genera, lo primero, alivio, lo segundo, preocupación. Yo no sé si a ti te pasa igual, Joaquín. Pues compartimos ese estado anímico, Antonio, claro que sí. Yo creo que también muchos de los telespectadores esta noche lo que se están preguntando a estas alturas es, pues dos cuestiones. Una, ¿cuándo se van a levantar las medidas restrictivas? Porque nos están diciendo insistentemente que la curva se va aplanando en cuanto a nuevos contagios, aunque todavía se mantiene cierta presión asistencial importante en los hospitales de la región. Y por otro lado, la pregunta es, ¿y cuándo me tocará a mí vacunarme? Todo esto se debe hacer en un contexto efectivamente en el que, imaginaros que vamos conduciendo por la carretera el vehículo, no tenemos que perder de vista el retrovisor, y en ese retrovisor lo que aparecen esas amenazas de, fundamentalmente ahora mismo, de la denominada cepa británica. En el más al fondo del retrovisor quizá veríamos otras cepas como la sudafricana o la brasileña, y son en estos momentos las amenazas que podrían truncar lo que todos esperamos que sea una evolución positiva de la pandemia en las próximas semanas. Efectivamente, los expertos que uno lee, que uno consulta, con los que uno habla, no descartan la posibilidad de esa cuarta ola, Antonio, una cuarta ola que en cualquier caso se espera que pudiera ser, desde el punto de vista contagioso, si se sigue confirmando que la cepa británica va a ser la predominante en los próximos contagios, mucho más activa, pero al mismo tiempo el consuelo que puede quedar es que vamos a tener esa cuarta ola con una protección de la población más vulnerable, aquella de ser susceptible de acercarse a los hospitales, de ocupar unidades de cuidados intensivos, relativamente protegida con la vacuna. Con lo cual, bueno, pues podríamos matizar esa cuarta ola que yo creo que sí, que llegará en su momento también, Antonio. Pablo, ¿esperanza o preocupación? ¿Cómo lo ves tú? Vamos a ver, a día de hoy hay elementos que llaman a un cierto optimismo, y me refiero, como señalaba Joaquín, a que, por ejemplo, los casos en las residencias han bajado drásticamente de 500 a 140 y pocos. La vacunación, poco a poco vamos recibiendo nuevas remesas de nuevas vacunas.
Actualmente la Unión Europea, como sabéis, está valorando la implantación de una nueva vacuna, que es la vacuna rusa, la Sputnik 5, y parece que va a ser producida en el marco de la Unión Europea y va a recibir los parabienes de la organización que rige el cuidado y la calidad de los medicamentos en el marco europeo. Y por otra parte, se percibe recientemente, demasiado recientemente, un ligero abatimiento de la curva de contagio. Pero los datos de la semana pasada son absolutamente demoledores. No olvidemos que en España la semana pasada murieron 3.000 personas. No olvidemos que el número de víctimas actualmente se eleva a casi 80.000 desde el inicio de la pandemia. Y no olvidemos que actualmente, a pesar de que se ha reducido y ha declinado un poco esa curva de contagio, aún tenemos 750 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, lo cual significa que triplicamos la tasa de ya de por sí riesgo. Es decir, que se entiende alto riesgo, unos 250, y estamos en 750. Los datos para Murcia son igualmente demoledores. Pasamos de ser la comunidad autónoma en la primera y segunda ola, casi una comunidad autónoma ejemplar, a ocupar actualmente uno de los 3 lugares en el podio de las comunidades autónomas con más casos. Ya hemos padecido 1.041 muertos, más de 1.000 muertos en la región de Murcia. Desde enero ha habido 290 muertos, tasas de muertos diarias inasumibles de 20, 24 muertos de manera habitual, y un dato también escalofriante que es un incremento en el número de muertos en la región de Murcia de un 30% superior en las 2 primeras semanas de enero respecto a la misma periodo 2 primeras semanas del año anterior, un 30% más de muertos. Datos demoledores y un factor muy importante, la llegada de la Semana Santa. Lo que hemos descubierto los españoles es nuestra incapacidad de rehuir la fiesta o nuestra incapacidad de no acogernos a los eslóganes de salvar la Navidad y ahora la idea de salvar la Semana Santa. Y si queremos salvar vidas, hay que desalojar y hay que deshojar del calendario la idea de las fiestas como espacios lúdicos de concentración de las personas, de reencuentro, de acercamiento y de reducción de las cortapisas, de los frenos a la expansión del virus. Por tanto, datos un poquito mejores y un poquito alentadores después de un escenario reciente, muy reciente, dramático, y de una perspectiva de Semana Santa que, si no tomamos medidas, repetiremos lo que pasó en Navidad y así volveremos a estar en esta permanente montaña rusa. Esa fotografía que ha descrito muy bien Pablo Blesa, de datos terribles, tienen además el problema añadido de que no es en un momento determinado, sino en un periodo que ya nos golpea durante un año. Llevamos un año ahora en situación tan trágica, ¿no? Por eso, y eso tiene consecuencias psicosociales. Lo hemos hablado alguna vez, pero hoy queremos profundizar un poquito y por eso contamos con César Giner, que es experto en este ámbito. César, ahora, en estos momentos, que se esté produciendo esa cantidad de personas con miedo a enfermar, las que enferman, las que van a los hospitales, las que fallecen, sus familiares, esta situación, ¿hasta qué punto está ocasionando problemas, sufrimiento, también de soledad, ¿no? Problemas y sufrimiento en la población y no sé si especialmente en algunos sectores? Sí, claro. Se han hecho unas medidas a nivel general, una población que ronda los 47-48 millones en España, y tenemos que tener claro que hablamos de 6 millones de niños menores de 14 años, que en la medida no deberían de ser las mismas por el grado de socialización que de una persona adulta. Tenemos cerca de 5 millones de personas que viven solas, que no es lo mismo. Pienso que desde la psicología lo tenemos claro, las personas somos seres sociales por naturaleza. Creo que el gran mensaje que se ha hecho erróneo ha sido que hubiera un distanciamiento social. Eso es imposible en el ser humano. Tenemos que hablar de un distanciamiento físico y potenciar todas las habilidades sociales, todos los recursos que tengamos, tal vez con las nuevas tecnologías y con ese distanciamiento físico, que no es lo mismo que el aislamiento. Ese aislamiento, esa soledad en determinados colectivos, como lo estamos viendo en ancianos que viven solos, en familias monoparentales, en hijos que viven solos, está afectando. Está afectando a nivel ansiedad. Ansiedad es una aprensión, un miedo al futuro, algo que no ha ocurrido. Y está apareciendo sobre todo la agorafobia. Estamos viendo que hay un miedo a contaminarse en muchos sectores, sobre todo en la tercera edad y los grupos más vulnerables. Está creando agorafobia, el miedo
al salir se están creando trastornos obsesivo-compulsivos. Y estamos viendo también cómo la persona está teniendo problemas emocionales, sobre todo problemas afectivos como es la depresión. Y de ahí cómo ya se lo está adentrando al no haber en España planes específicos de suicidio, esa muerte silenciosa, que estén aumentando los casos de suicidio y de depresión. Además, a eso hay que unirlo que hay gente que no va a los hospitales, no acude a los centros médicos por miedo también al contagio. Donde veremos secuelas, repercusiones psicológicas y sociales a medio y largo plazo. Respecto de este momento, ayer yo leía un dato de que en el teléfono de la Esperanza están atendiendo a un 40%, un 37% más que el año anterior, en total a 4.241 personas, y que el número de suicidios se ha incrementado muchísimo. ¿Es bueno o es malo hablar de que hay suicidios? ¿Se debe silenciar por miedo a que pueda haber cierto efecto contagio? ¿O es bueno que se sepa para ponerle freno? ¿Dónde está ese debate? Siempre está encima de la mesa, ¿eh? Sí, pero daros cuenta cómo ya en los datos que tenemos efectivos de 2019, más de 10 suicidios en España al día, un tercio más, 3 veces más que muertes por accidentes de tráfico. Se ha pensado muchas veces lo que decías, el efecto bola de nieve, que por imitación vamos a tener suicidios. Pero cuando negamos la experiencia de toda la humanidad a lo largo de la historia, que cuando negamos la realidad, va aumentando y es lo que está pasando. ¿Cuál es el plan? Tenemos que tener una atención psicosocial efectiva, tenemos que hacer programas de prevención de suicidio, estudiarlo desde los colegios, desde secundaria, desde la universidad, de una manera transversal, tenemos que hablar de ello, sin miedo, porque es una realidad existente. Y sabemos que en ciencia, cuando ocultamos algo, realmente no es bueno. Y el suicidio, más en estos tiempos que corre, por eso ha aumentado, la persona tiene una falta de expectativa de futuro. No ve el futuro, solo el presente. Y el presente son problemas. Y la única solución que ve es el suicidio, porque nunca ve el futuro. Por lo tanto, tenemos que preparar a las personas en estos momentos de soledad, de problemas emocionales, afectivos, a enfrentarse, a tener técnicas de autocontrol, de emoción, de trabajar las distorsiones cognitivas para que tengan las herramientas suficientes para poder trabajar y evitar y prevenir el suicidio. Y lo tenemos que hacer además de una manera a cada colectivo, porque no es lo mismo una persona, una familia numerosa, que una persona que tenga ideas, tentativas de suicidio, que viva sola. Por eso la necesidad de hablar, trabajar y estudiarlo en los centros educativos. Joaquín, este tema es inquietante y te pregunto como periodista, seguro que en las redacciones tú lo has hablado, lo abordamos, no lo abordamos, genera pues eso, dudas en las redacciones, pero escuchamos a César que no contarlo, por una parte la sociedad no es consciente de ello y por otra parte pues no se toman decisiones, se toman medidas que vengan a paliarlo. Pero es un tema que en los medios de comunicación es delicado. Sí, y yo ahí haría, y a veces efectivamente es una reflexión que se suele hacer en las redacciones de los medios de comunicación cuando desgraciadamente a la página de sucesos pues acude un siniestro, digamos, o bueno, pues este tipo de digamos de personas que se quitan la vida por distintas circunstancias. Yo establecería un criterio, una separación muy clara. Una cosa es que los medios de comunicación hablemos, que tenemos que hacerlo, entiendo yo, en la línea de lo que apuntaba César, del suicidio, desde el punto de vista divulgativo, desde el punto de vista de la prevención, desde el punto de vista de los consejos de los expertos, de los psicólogos, de los psiquiatras, de los mecanismos de detección precoz de lo que pueden ser conductas suicidas. En esa tarea divulgativa, en esa faceta, tenemos que estar necesariamente los medios de comunicación. Luego está el otro apartado, que es el apartado de los sucesos, que es completamente diferente a lo que puede ser esa labor o ese aspecto divulgativo. Y ahí yo establecería, o solemos establecer al menos generalmente los medios, criterios que son muy claros. El suicidio no deja de pertenecer a un acto íntimo de una persona que por cualquier circunstancia o por cualquier deterioro de su estado mental toma una decisión. Y por otro lado, en la página de sucesos puede aparecer un suicidio cuando ese acto afecta, perjudica
o altera la vida de los demás. Ponemos un ejemplo muy claro, es cuando pues una persona por esas circunstancias se arroja de un puente a una autovía y provoca una serie de accidentes en cadena, ¿no? Efectivamente ahí hay un suceso del que hay que informar y evidentemente las cosas están donde están. Yo establecería esas distinciones, no sé qué os parece. César, una cuestión más. Has hecho la fotografía de estos momentos, ¿no? Lo que seguro que está pasando en ciertos colectivos y cosas que se podrían hacer al respecto. Pero vamos a mirar un poquito más a medio plazo. Hay personas que están, muchas confinadas, personas mayores que no salen a la calle y niños que no se relacionan, no se socializan o lo hacen de manera muy reducida respecto a lo que sería normal. Cabe pensar que esto va a afectar digamos, a las futuras generaciones, que va a llevar unas consecuencias porque va a marcar ciertas conductas, o de esto nos reponemos en unos meses. No van a haber efectos a largo plazo. Desde la psicología del desarrollo tenemos un desarrollo evolutivo en el área moral, física, cognitiva, afectiva, en todos los ámbitos. Con los niños menores de 3 años va a haber menos problemas, porque el niño hasta los 3 años lo que busca es una figura de apego, entonces tiene una familia, tiene el apego, tiene un ambiente estructurado, no va a haber problema. Pero a partir de los 3 años el niño aprende a resolver los conflictos con otros niños, aprende la socialización con personas de sus iguales, aprende por descubrimiento. Por lo tanto, no lo vamos a tener, no se está teniendo. En esta etapa de pandemia, que ya dura un año, nos estamos encontrando con situaciones de inseguridad. El niño que está en pleno desarrollo todavía tiene esa sensación de inseguridad y lo que busca es la seguridad. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Bueno, estamos encontrando ya que hay una regresión, para buscar esa seguridad, una regresión a etapas más inmaduras. Para que lo entiendan ustedes. Si el niño controlaba lo estamos encontrando que el niño, porque regresa a una etapa más temprana, ya no lo contiene, tiene ese problema. Y es lo que nos vamos a encontrar, por lo tanto nos vamos a encontrar situaciones en esa regresión más inmaduras, en el estadio evolutivo de las personas. Por lo que tenemos que trabajar, por eso hablaba al principio de que tenemos que evitar esa palabra de distanciamiento social. Tenemos que hacer un distanciamiento físico, que no es lo mismo que un distanciamiento social. Y el niño tiene que socializarse. Tenemos la suerte que hoy en el siglo XXI tenemos las nuevas tecnologías. Y tenemos que enseñar en la etapa más temprana a esa resolución de conflictos. Brunner nos hablaba del juego por descubrimiento, cómo vamos aprendiendo a través del juego, de hacerlo a través de ese distanciamiento físico y no social. Porque si no, nos vamos a encontrar etapas más inmaduras y va a haber un déficit de la socialización de los niños a partir de los 3 años. Bueno, lo que a veces, Pablo, hemos hablado de las nuevas tecnologías como que a los jóvenes hay que apartarlos, a los niños y demás, porque si no se obsesionan, y ahora resulta que va a ser una herramienta, puede ser una herramienta positiva. Bueno, lo que vemos es, junto a lo que ha señalado César muy bien, y además me ha gustado mucho su clasificación entre distanciamiento social y distanciamiento físico, no es lo mismo, y he de contar que yo mismo he tenido un dilema moral. Mi padre es viudo, tiene 87 años, vive solo, y lo cierto es que yo me he cuestionado mucho si debía ir a visitarlo o no, si lo estaba poniendo en riesgo o no. Y lo cierto es que llegué a la conclusión de que la soledad que podía padecer mi padre, si se enajenaban, si los hijos nos enajenábamos de su vida para evitar que sufriese contagio. Y de hecho uno de mis hermanos ha decidido no ir a verlo y no lo ha visto durante 10 meses. Pero en mi caso yo he optado por acercarme a mi padre, por ir con muchas precauciones, manteniendo grandes distancia física, abriendo las ventanas de su salón para poder charlar con él, porque mi padre también era un hombre que empezaba a padecer soledad. Pero junto a lo que señalaba también César, respecto a los niños, lo cierto es que también se está produciendo una brecha digital, una brecha tecnológica entre los niños cuyos padres le han podido permitir banda ancha, le han podido permitir el acceso a un iPad o un ordenador, o las familias que han podido, como reflejan los datos, comprar para una misma casa hasta 4 y 5 aparatos informáticos, ordenadores, iPads y otros,
para que el padre que estaba teletrabajando, la esposa que también trabajaba con el ordenador y cada uno de los 3 hijos tuviese un aparato con el que educarse, o aquellos niños que no tenían ni banda ancha ni tenían acceso a Internet, y en muchos casos hemos experimentado y hemos visto cómo en algunos lugares especialmente maltratados por la desigualdad social, los apuntes les han llegado a los niños en sobres postales. Es decir, que el maestro ha encartado el material escolar en un sobre y lo ha mandado por correo postal. Al mismo tiempo, hemos percibido cómo había profesores o maestros, en este caso más jóvenes, que se han adaptado muy bien al cambio tecnológico obligatorio, forzado por la pandemia, y otros maestros, quizá de mayor edad en muchos casos, que estaban desconectados del mundo digital y que tampoco se han ubicado bien en ese espacio digital. A esto también se sobrepone lo que está siendo ya una brecha económica y una clara desigualdad económica entre algunos estratos de la población que van a mantener su nivel de vida, por ejemplo, funcionarios, por ejemplo, todos aquellos que trabajan en el sector tecnológico, y también lo que estamos percibiendo. Me comentaba ahora mismo una visita que he tenido en la universidad, que en una cierta calle de Madrid, muy populosa, han cerrado 170 bares. Es decir, las personas que se están quedando sin empleo, las personas que se están viendo abocadas a la miseria y a las colas tanto del paro como a las colas de las ollas de alimentación, a los comedores sociales. Y obviamente lo que estamos, por tanto, y estamos percibiendo es niños en situaciones mejores, otros en situaciones peores, y esto equivale a padres en situaciones ventajosas respecto a padres en situaciones desventajosas. Es verdad que el daño a la calidad de la enseñanza de estos jóvenes ya llamados los pandemials, esta generación joven, ya no hablo de los niños, hablo de los que son un poquito más talluditos, gente de 20 y tantos años, que se ha tragado, que ha sopado, que ha tenido que digerir 2 crisis sistémicas globales de un dramatismo extremo. La de 2008, que les ha afectado de manera durísima a su nivel de vida, a su percepción del futuro, de la que hablaba César, a la percepción de que el futuro iba a ser mejor. En España, gente como de mi generación, que vio cómo la economía española crecía durante 14 años consecutivos ininterrumpidamente, la percepción del futuro era siempre acogedora, era hogareña y era positiva. Pero ahora esta generación vivió la crisis de 2008, la crisis financiera, y ahora se encuentra, cuando van a salir al mercado laboral, otra crisis terrible, económica, que va a limitar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral y de un proyecto vital. Con lo cual, la pandemia va a dejar, estoy con César, unos estragos y unas cicatrices terribles, muy duras, en niños y en jóvenes en particular. Hablaba... Sí, Antonio. Joaquín, ¿querías hablar? Sí, porque ha mencionado Pablo a su padre de 87 años, al que deseo que esté bien, que siga en perfectas condiciones, dentro evidentemente de la edad. Y esto me ha dado pie muy brevemente a acordarme de otras personas, de otros ancianos, los que están en las residencias, en esos establecimientos de mayores, que desde el mes de marzo, muchos de ellos de manera a cuentagotas, intermitentemente, han podido ver a sus familiares. Cuando repunta la pandemia, una de las primeras medidas que se toma drásticamente y a rajatabla es prohibir las visitas de familiares a las residencias de ancianos, algo que no se entiende, que no se termina de entender. Yo invitaría a Salud Pública, que ya en su día abrió determinadas investigaciones de cómo los contagios llegan a las residencias de ancianos, a que realmente haga públicos esos datos y se establezca una relación de contagio que yo creo que no va a existir en la inmensa mayoría de los casos, salvo en los primeros momentos de la pandemia, entre los familiares y los ancianos de las residencias. Sin embargo, son estos, los ancianos y sus familiares, los primeros que acaban pagando las consecuencias anímicas, las consecuencias emocionales de lo que supone la interrupción de ese contacto que agradecen los familiares por un lado y, por supuesto, los ancianos. Ancianos que, debido a esta falta de contacto con familiares, y de esto se habla, y probablemente César nos hable mucho mejor que yo, lo que está provocando es un deterioro cognitivo y un deterioro emocional en personas que ya venían con determinados fallos en ese aspecto por su elevada edad, una aceleración de esos síntomas, de esa decadencia emocional y cognitiva acelerada por culpa de la pandemia. Los familiares no terminan de entender
como esa primera medida, cada vez que sube la pandemia, es prohibir esas visitas, cuando habría que demostrar realmente quién introduce los contagios en esos establecimientos, que yo creo que no son los familiares, insisto, salvo en los primeros momentos de la primera ola de la pandemia. César, interpelado, ¿cuál es la repercusión, las consecuencias para las personas mayores, en este caso que viven en casas solas o en residencias, de la falta de ese contacto, de esa sensación de afectividad, de cercanía con los familiares, con los seres queridos? Aparece a nivel afectivo lo que es una emoción básica como es la tristeza. La tristeza necesita una reintegración personal que no se está cumpliendo y eso es lo que crea, luego se llega a la depresión. Como ha dicho Joaquín, estamos viendo un deterioro cognitivo, social en las personas. ¿Por qué? Porque muchos de estos ancianos, para evitar el contagio de COVID, han estado meses encerrados en habitaciones para no tener contacto con otras personas. Si un año después tenemos clara cuál es el contagio y cómo, sobre todo, prevenirlo y evitarlo, por eso hablaba ese distanciamiento físico, a 1,5 metros, 2 metros de distancia, con mascarilla y una ventana abierta, no se produce el contagio. Por lo tanto, no tenemos que evitar las visitas, tenemos que evitar ese distanciamiento a 1,5 metros, 2, que se puede ver a la persona y la persona estaría mucho más acompañada. Se le quitaría esa soledad. La persona que esté encerrada en una habitación, una persona mayor, el cerebro es un músculo. Si no se entrena, hay un deterioro. Y vamos a ver casos de deterioro cognitivo. De la residencia, el hándicap y el diagnóstico en psicología es bueno para poder prevenirlo y tratarlo. Si tenemos el diagnóstico, que tenemos que trabajar la reestructuración cognitiva y tenemos que hacer a estas personas de la tercera edad trabajar en lo cognitivo, porque no se produzca el deterioro o retrasarlo lo máximo posible. Gracias, César, por acompañarnos y os pido que continuéis ahí a Pablo y Joaquín. En unos instantes hacemos un pequeño descanso muy breve y volvemos. Muchas gracias. Hasta luego. Se incorpora ahora con nosotros José María Caballero Salinas, es abogado penalista y vicedecano de la Facultad de Criminología de la UCAM. José María, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Y la pregunta en este caso, en primer lugar, va a ti, José María. ¿Crees que hay normalidad política y democrática en España o no? Bueno, depende en el sentido que se mire, que se quiera dar esa frase, es decir, normalidad política o democrática. Pues se podría decir que no, en la medida en que en el Congreso de los Diputados se sientan una serie de personas que no han jurado la Constitución o que lo han jurado, lo han prometido como un acto meramente formal. Hace ya mucho tiempo no se aceptó y no se tuvo por jurada o prometida la Constitución para tomar posesión del cargo cuando se ponía algún tipo de coletilla, como ha ocurrido ahora entre las personas que se sientan en el Congreso de los Diputados. Normalidad democrática, por otro lado, es decir, cuando hay cuando hay un gobierno que la presidencia dice una cosa y que la vicepresidencia dice la contraria, pues evidentemente esta es una situación que en cualquier país extranjero llamará la atención. Es decir, que hay una cuestión sobre la que el presidente se pronuncia en un sentido y a continuación el vicepresidente trata de desautorizarlo apoyando justamente la tesis contraria, pues desde luego es una cuestión por lo menos, cuanto menos curiosa. Ya digo que esa normalidad democrática se podría valorar desde muchos puntos de vista y desde luego compartir que no hay normalidad democrática ahora mismo aquí, pero no en el sentido que se ha dicho por el señor Iglesias. Es decir, que no es una anormalidad democrática el que se haya condenado a estos políticos que ejecutaron el proceso. ¿Eso es una normalidad o anormalidad democrática? El que haya una condena a ellos. A ver, es que no estoy de acuerdo en lo que se dice, en lo que ha dicho de que sean presos políticos. Son políticos presos. Por lo tanto, desde luego, la anormalidad democrática desde mi punto de vista está en el hecho de que estas personas estén ahora participando en una campaña electoral cuando están condenados
que hayan obtenido ese tercer grado con esa celeridad, desde luego me parece una burla para el resto del personal recluso, para la población reclusa del resto de los centros penitenciarios, que están viendo lo que cuesta alcanzar lo que para ellos ha sido pues absolutamente fácil y llevadero. Anormalidad, desde luego, cuando se recurre un tercer grado normalmente tiene efectos suspensivos. El preso al que se le concede el tercer grado por la Secretaría General o por el organismo administrativo correspondiente y se recurre por parte de la Fiscalía, tiene efectos suspensivos y no se pasa a ese tercer grado hasta que no se resuelve definitivamente la cuestión. Y que aquí diga el fiscal que bueno, que yo lo voy a recurrir, pero vamos a dejar que estas personas sigan estando donde están y participando en esa campaña electoral, desde luego resulta llamativo. Eso sí que es llamativo y desde luego ya es, insisto, una burla para el resto de la población reclusa que está viendo cómo hay diferentes formas de ejecutar una sentencia según seas y según quién seas. Porque pudiera ocurrir que una vez que termine la campaña electoral vuelvan a prisión una vez que han participado en ella. Podría ocurrir, lo que pasa es que ya el propio fiscal de alguna forma ha debilitado el recurso que interpone. Si el recurso que interpone es como consecuencia de que estas personas no están capacitados para llevar un régimen de vida en semilibertad, que en definitiva es lo que supone el tercer grado, si respecto de estas personas se puede alegar la existencia de algún tipo de riesgo de fuga, que es lo que se ha dicho en otras ocasiones, que además su líder está, como todos sabemos, no en Bruselas, como dice el vicepresidente, como si estuviera haciendo turismo, sino que lo que está es fugado de la justicia española, etcétera, etcétera. Es decir, si el motivo de su recurso es ese, ¿por qué le deja que sigan paseándose por la calle tranquilamente y haciendo su campaña electoral? Y que luego cuando terminen, si a ustedes les parece bien, pues entonces ya resolvemos sobre su situación y determinamos qué es lo que procede. Les está dando un margen que desde luego les va a beneficiar sin ninguna duda. Pablo, ¿crees que va a haber sorpresa este domingo en cuanto a las elecciones? Haz un pronóstico. Pues en primer lugar, perdona Antonio, pero lo que ha dicho José María, como no puedo estar más de acuerdo y como me ha dolido como ciudadano que el vicepresidente del gobierno de mi país denigre el marco institucional, denigre y desacredite la democracia española, que el vicepresidente del gobierno se crea que es una especie de líder de una horda de radicales en una plaza, pues que confunda los roles, que crea que cuando habla como vicepresidente está hablando como líder de un partido político determinado. Todo esto me duele profundamente en el marco en el que ocurrió, el marco en el que, como todos sabemos, el líder de la diplomacia europea, el señor Borrell, el ministro de Exteriores europeo, tuvo un cruce de acusaciones en su visita a Moscú con el ministro de Exteriores ruso Lavrov, y que en ese contexto en el que el señor Lavrov pues quiso dividir a los europeos y quiso exponer las presuntas debilidades de la democracia española, pues que el vicepresidente del gobierno se alinee en ese contexto de debate internacional con las tesis y opiniones de un señor que representa un régimen autoritario como es el ruso, me parece profundamente preocupante. También me parece preocupante que precisamente al día siguiente de estas declaraciones en el diario Ara, en el que el señor Iglesias hacía valer la tesis de que, puesto que en España una serie de políticos estaban presos por sus acciones, que eso significaba que nuestra democracia no era de calidad, pues yo quiero recordar que ese mismo día, al día siguiente, una publicación para mí, bueno, es de las 3 más respetadas en el mundo capitalista de democracia liberal, The Economist, que ha testado la calidad democrática de 167 países, puntuaba a la democracia española como una de las solas y únicas 23 democracias plenas, superior en su calidad a la norteamericana, a la británica, a la italiana, a la griega e incluso a la francesa. Y me pareció triste que la ministra de Exteriores del gobierno al que pertenece el señor Iglesias tuviese que salir a defender que España, por supuesto, tiene una democracia ejemplar en la que incluso los enemigos de la democracia, como son los líderes secesionistas en prisión, recordemos bien por qué están en prisión. No están en prisión por sus ideas, no están en prisión por defender el secesionismo, la separación de Cataluña. Están haciendo campaña ahora mismo a favor de eso. Están en prisión porque aprobaron unas leyes
por las que generaban, bueno, creaban un golpe de Estado legal, por las que generaban, recordad, una ley de transición democrática por la que Cataluña se desapegaba y se desgajaba del sistema constitucional que nos hemos dado todos los españoles, y además una ley de referéndum ilegal por la que Cataluña, los catalanes, podían votar, secesionarse de nuestro país, contando en el Parlamento con una exigua mayoría por la que querían aplastar a una gran minoría en ese Parlamento. Por eso esos señores están en prisión por sus hechos, por sus ilegalidades, por la malversación de fondos, por aprobar leyes inicuas y leyes falsarias que significaban un golpe de Estado. Entonces yo me pregunto, ¿qué quiere el señor Iglesias? ¿Que los políticos, por ser políticos, no puedan ser enjuiciados? ¿Que los políticos tengan carta blanca para hacer en uso de sus cargos públicos lo que les dé la gana y no tengan consecuencias? Porque los demás ciudadanos siempre tenemos consecuencias, menos mal, por cada infracción que cometemos. Y por tanto, los políticos, aunque sean políticos, también. Y si me permites, voy a hacer una valoración de las elecciones catalanas muy breve, solo muy breve. Espero que después me den la palabra, espero que ganen algún partido constitucionalista y que ojalá que hubiese, aunque no creo que sea posible, una coalición de partidos constitucionalistas, cosa que no veo factible, pero sería mi ilusión. Joaquín, a dar un poquito lo que ha terminado diciendo Pablo, aunque hoy han dicho los partidos independentistas que no han firmado un documento, ¿no?, que no van a apoyar en ningún caso al PSC si es que ganara este partido. ¿Crees tú que va a haber sorpresa? Pues la sorpresa yo creo que va a estar en que al final se pueda formar gobierno en Cataluña después de las elecciones. Si nos atenemos a las encuestas, a esa paridad prácticamente de voto que dan en cuanto a lo que son los apoyos al Partido Socialista de Cataluña, también a Esquerra Republicana y a Junts prácticamente igualados en torno al porcentaje de voto muy similar y a un reparto de escaños muy similares entre las tres fuerzas, podemos llegar a un bloqueo, y de ello vienen hablando ya los políticos catalanes en los últimos días, de tal suerte que incluso se plantean en el horizonte de nuevo repetir las elecciones. Un gobierno claramente independentista de Junts y Esquerra en estos momentos no es factible, más que por ideas, por esa idea común. Estamos hablando de dos ideologías que no tienen... que convergen solamente a la hora de reclamar la independencia de Cataluña, pero estamos hablando de una posición de izquierda, más izquierda radical que izquierda centrada, que es Esquerra, y una posición más orientada hacia el centro-derecha de Junts per Catalunya. Se han entendido hasta ahora en el gobierno, pero han acabado tirándose los trastos a la cabeza. Parece que lo van a tener muy complicado el formar un gobierno independentista. Y por otro lado, si realmente se conjura Esquerra, que yo creo que es un gran error, a cerrarle la puerta a un posible gobierno con el Partido Socialista de Cataluña, pues yo creo que al final la sorpresa va a ser que haya gobierno, como digo, que se pueda formar un gobierno, porque ahora mismo lo que es descartable es que las denominadas fuerzas constitucionalistas lleguen a ponerse también de acuerdo para formar una alternativa seria de gobierno con un apoyo suficiente en el Parlamento catalán a lo que es el independentismo, ¿no? Las encuestas ahora no van por ahí, pintan de nuevo una victoria en escaños de la opción independentista, aunque, como ya ocurrió en las últimas elecciones, no se corresponde con un apoyo mayoritariamente de voto a voto de independentistas frente a quienes rebaten la idea del independentismo. Pero a esto hay que buscarle también una solución, porque no solamente perjudica a Cataluña, nos perjudica a todos. Hablamos de Cataluña, pero puede tener consecuencias para España, para el resto, para todo el país, para el país en general, en cuanto a que Podemos pierda fuerza. Ya perdió, acuérdate, en el País Vasco, en Galicia, que pueda perder también ahí, que pueda haber una coalición independentista. ¿Puede haber consecuencias en cuanto a la estabilidad del gobierno, incluso de la nación? Yo creo que no. Sí, Joaquín. ¿Le preguntas Joaquín. Decir eso. No creo que esto vaya a influir en el gobierno, entre otras cosas, porque ahora mismo Podemos no tiene otra alternativa y tampoco tiene el Partido Socialista ahora mismo otra alternativa. Los resultados en Cataluña van a ser los que sean, pero eso no va a mover ficha en el actual gobierno, que si se mantiene con los apoyos de Esquerra Republicana y de otros independentistas en el Congreso, va a continuar la legislatura. Yo creo que no va a haber, a menos que haya una revolución total en Cataluña en cuanto a elecciones, ¿no?
Bueno, el caso es que en ese clima vamos a ver también incluso cómo se recomponen las mesas, porque esa es otra cuestión, condicionado por la pandemia. Hay muchas ventanas que se abren como consecuencia de la pandemia en Cataluña, a nivel nacional, reparto de la vacuna, hablamos de esto al principio. Cómo se está poniendo la vacuna. Está habiendo, por ejemplo, aquí, además, en la región de Murcia, continuamente casos que saltan a los medios de comunicación sobre saltarse la lista y de qué manera. Y esta semana, por cierto, se ha hablado mucho de que se le ha puesto la vacuna al obispo de la diócesis y a alguna persona más de su entorno. Pablo, sobre la noticia que ha trascendido en este asunto, ¿tú cómo lo ves? Sobre el caso de nuestro obispo Lorca Planes, pues yo podría citar de partida lo que dice el Evangelio de San Juan, que dice: voy a hablar de lo que he visto y oído. Yo, la figura del obispo Lorca Planes, obviamente no me es ajena. Es una persona, obviamente, asidua a multitud de actos en nuestra universidad. Es una persona reverenciada y muy querida en nuestro entorno. Se lo ha ganado también, no solo ya por su faceta y por su rol y por su función de obispo, sino también como persona. Pero yo he coincidido mucho y de manera más personal con el obispo Lorca Planes, debido a que él es el presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal y periódicamente reúnen a los decanos de las facultades de universidades católicas y él preside esos días de convivencia. ¿Y qué me toca decir de lo que yo he visto y oído en la cercanía de la figura de Lorca Planes? En primer lugar, creo que nadie en toda la región de Murcia me podría desmentir esto. Hablamos de una buena persona, una persona íntegra y una persona que se quitaría el pan de la boca para dársela a su semejante. Yo esto lo he visto físicamente, cómo ha repartido su comida con un pobre en una vía de Roma. Hablamos de una persona, por lo tanto, a la que no se puede de una manera fácil, gratuita, denigrar, insultar, porque es una persona con una trayectoria impecable. Es una persona, además, que cuenta, y esto no lo exime de hacer la cola, pero cierto que es una persona provecta, más de 80 años, y que, como creo que es público y conocido, padece una enfermedad crónica que lo sitúa en una situación de muy alto riesgo. Como digo, no es algo que lo exima de hacer cola, no es algo que lo exima de cumplir la ley, pero cierto que es un atenuante en su caso. Yo creo que entre aquellas personas, aquellos casos que han salido a la luz pública de figuras en puestos de liderazgo en el ámbito militar, político, la alcaldesa de Molina, el consejero de Sanidad de la región de Murcia, creo que entre todos esos casos hay dos tipologías. Y ciertamente es difícil trazar la línea entre una y otra. En algunos casos damos con la figura del pícaro, muy conocida en la sociología española, en su literatura. El pícaro, el que busca que su familia, que su amigo, el amiguismo, la endogamia, el nepotismo, poner en la cola, beneficiar a los suyos. Eso es algo nefasto, es algo criticable y culposo, es algo inadmisible. Pero también creo que en la fase preliminar de aplicación de la ley hubo aspectos bastante imprecisos. Hubo, yo creo que una interpretación difícil y pantanosa de la norma. Y creo que hubo gente bien intencionadamente mal consejera de ciertas personas a las que le hicieron creer o ver de buena fe tal vez que al ponerse la vacuna no estaban transgrediendo ninguna norma ni cometiendo ningún error, como digo, en ese momento preliminar de ejecución de las directivas del Ministerio. Y yo creo, y por supuesto que soy subjetivo, y por supuesto que se me puede acusar de cercanía, pero yo creo que el caso del obispo Lorca Planes entra en este ámbito de la figura de un momento en que la norma no era muy clara, en que la interpretación no era clara. Recordemos que el caso de Lorca Planes coincide con la defenestración del consejero, y es cuando mucha gente se llevó las manos a la cabeza de por qué estaba ocurriendo esta situación, por qué el consejero caía. En suma, yo creo que no se puede lapidar de una manera ventajista, de una manera caprichosa y cacciosa la figura de un señor con la trayectoria impecable y la reputación del obispo Lorca Planes. Él, en todo caso, es evidente, público y notorio, que ha comunicado y ha pedido excusas y perdón por esta infracción, que yo creo en mi fuero interior que ha sido un desliz y una mala interpretación, y creo que sucedió de una manera, en un contexto en que fue quizá mal aconsejado. José María, se ha hablado a la Fiscalía, se le han trasladado este asunto
y también otros para que valore si hay alguna responsabilidad penal. ¿Tú crees que puede haber responsabilidades penales? El fiscal jefe creo que ha dicho hoy que cree que seguramente no hay porque es una normativa que bueno, seguramente no encaja, pero bueno, el caso es que está haciendo esa valoración. Yo no sé si sobre este caso concreto o algún otro por este punto de vista en el ámbito legal y también personal, si quieres, por supuesto. En principio, desde el punto de vista penal, entiendo que aquí no hay ningún tipo de responsabilidad penal en ninguno de los que aquí se trata de una cuestión que es, en principio, eso que se había hablado en un primer momento, que si había o no había prevaricación y tal. Desde luego entiendo que esto no tiene absolutamente nada que ver con la jurisdicción penal. Esta es una cuestión que en su caso se debe tramitar en la vía estrictamente administrativa. Por tanto, no veo que tuviera ningún futuro, ningún tipo de acción que se pudiera ejercer por esta vía. Por otro lado, respecto de lo que se preguntaba antes, yo creo que la cuestión, compartiendo plenamente lo que ha dicho Pablo respecto de la persona del obispo, yo aquí lo que creo es que por encima incluso de la figura del obispo, aquí lo que trasciende es que es una oportunidad de las muchas que se aprovechan para atacar a la Iglesia Católica. En definitiva, aquí el obispo se ha puesto una dosis de la vacuna y entonces ya tenemos ahí un argumento para remover aquello y para atacar aquello que en el fondo queremos atacar. Nadie ha dicho, sin embargo, el otro día leía yo una noticia, pero una noticia, lógicamente, en un sitio absolutamente minoritario, que decía que la Iglesia Católica era la única que había seguido prestando asistencia a los enfermos en los hospitales, debidamente pertrechados con los EPIs, etcétera, etcétera, cuando todas las demás comunidades eclesiásticas, todos los demás voluntarios y todas las demás ONGs que están colaborando con los hospitales en lo que es la asistencia a los enfermos, pues habían salido, pues lógicamente, cuando se produjo el tema de la pandemia y el colapso en los hospitales, se habían salido rápidamente de allí para evitar contagiarse y eran los ministros de la Iglesia Católica los únicos que estaban yendo ahí a seguir prestando la asistencia religiosa a los centros. Aquí nadie dice absolutamente nada de eso, nos escandalizamos porque el obispo pudiera, evidentemente sí que es cierto, como dice Pablo, haberse producido ese salto en cuanto a lo que es el orden a la hora de ponerse la vacuna, que habría que ver estando en el hogar de Betania, siendo párroco, si tenía o no tenía una mayor o menor justificación que se la hubiera puesto. Pero en definitiva, que estemos discutiendo ahora mismo de esta cuestión, por ejemplo, nos hace que no estemos hablando de la utilización de una niñera que está cobrando un dineral a costa del Estado, un dinero que es público para hacer, ya digo, tiene un cargo que no está desempeñando y el que realmente está haciendo es de niñera de lujo de nuestro señor vicepresidente del gobierno. Entonces, mientras estemos hablando de la vacuna, de la primera dosis de la vacuna que se le ha puesto al señor obispo, pues no estamos discutiendo otras cuestiones que me parece que son muchísimo más graves y que sin embargo pasan sin pena ni gloria y nadie se mete con ellas. Además, cuando se habla de la Iglesia muchas veces nos quedamos en la jerarquía. La Iglesia, quiero recordar que, por ejemplo, Cáritas es la Iglesia y Cáritas está haciendo una labor inmensa durante toda esta época de la pandemia y el obispo está facilitando que a muchas personas necesitadas les llegue esas ayudas de manera permanente, y esto es al margen de el mensaje que hoy ha lanzado el obispo pidiendo perdón por el hecho ocurrido, pero es Iglesia también esa situación que se produce permanentemente o en Jesús abandonado, etcétera, etcétera. José María Caballero está interviniendo en el ámbito de experto, el ámbito penal. Yo también, en el ámbito de experto, a Joaquín Asparren, como periodista, le pregunto por una cuestión de la que se está hablando también estos días mucho, sobre si es o no, y ahora también le pediré a José María opinión, si es o no condenable el que haya gente que en actos públicos, que en las redes sociales lancen determinados comentarios, acusaciones, insultos, amenazas, etcétera, etcétera,
o si eso debe dejarse dentro de la libertad de expresión. Vamos a ver, en concreto me estoy refiriendo a Pablo Hasél, vamos a ver algunos de los tuits que puso hace poco, pero las letras de sus canciones, el rapero, son mucho más agresivas incluso. Se han publicado algunos medios de comunicación, vamos a ver esos tuits, algunos medios de comunicación los han recogido. Y hay una movida, ahí ven ustedes alguno, ningún guardia civil pagó por los 16 inmigrantes, vamos a ver, algunos de ellos. La policía asesina a 15 inmigrantes y son santitos. O, por ejemplo, Joseba Arregui, ex jefe militar de ETA, asesinado por la policía torturándolo. Ningún guardia civil pagó por los 16 inmigrantes asesinados a balazos. Los policías asesinos, es decir, ese tipo de lenguajes. Bueno, hay un debate abierto en este sentido y lo que se plantea también es si debe prevalecer la libertad de expresión, además en determinados espacios como el artístico, para que no se produzca cuando menos delito penal, es decir, que no haya penas de cárcel. Y ahí los dos partidos, Partido Socialista y Podemos, están debatiendo porque no tienen posturas muy cercanas. ¿Dónde está, Joaquín, la libertad de expresión? ¿Dónde están los límites? ¿Las redes sociales deben tener una consideración especial? ¿Cuál es tu punto de vista? Es un tema peliagudo. A mí, si me permites, por hablar del tema del obispo, ya que lo habéis mencionado, me gustaría solamente hacer brevemente cuatro reflexiones o 4 apuntes. Uno, respecto al asunto personal que nos ocupa del monseñor Lorca Planes. Yo ni soy fiscal, ni por supuesto soy un juez de lo moral. Él sabrá perfectamente si lo hizo desde el punto de vista de la ignorancia y de la buena intención o si lo hizo pues aprovechándose de su posición para saltarse la cola, y ante eso tendrá que responder él personalmente. Segundo punto, siento discrepar con Pablo, el protocolo del Ministerio de Sanidad era muy claro y es muy claro a la hora de establecer las prioridades de los grupos que debían acceder en primera instancia a la vacuna. El espíritu de los técnicos del Consejo Interterritorial de Salud que redactan ese protocolo, que sigue abierto puesto que tiene que completarse, interpretando qué grupos van a suceder a los que ya están establecidos en ese protocolo, deja muy claro que el primer grupo que accedía a la vacuna era el de las personas en residencias de ancianos y el personal sanitario. Todo el personal sanitario de índole facultativa en primera línea. Y en ese segundo artículo hay un segundo párrafo que es muy claro a la hora de interpretar el espíritu de los que se añaden en ese grupo, una interpretación que luego se ha hecho de manera muy liberal. Los técnicos se dan cuenta de que se dejan fuera en el párrafo anterior a personas que están en primera línea, en contacto directo y estrecho con personas en riesgo de contraer el coronavirus, como pueden ser personas que están en el entorno de los centros hospitalarios y en el entorno de los centros de salud, que sin ser enfermeros o enfermeras o sin ser médicos, sí que tienen ese riesgo. Y entonces meten ese segundo párrafo aludiendo a personas que desarrollan su profesión en riesgo de contacto directo y estrecho con el coronavirus. ¿De quiénes se están acordando? De todas esas personas, de los celadores de los hospitales, de las personas de mantenimiento, de los cocineros que están en las residencias de ancianos, de todo este entorno. Y esos son única y exclusivamente los que entran en ese segundo párrafo. La responsabilidad de las interpretaciones que se hayan hecho a continuación, pues las tendrá que dilucidar en su momento la justicia. Una justicia que efectivamente, abogado Caballero, y permítame que entre en su terreno de la forma más humilde posible, efectivamente el protocolo como tal no tiene una validez jurídica legal, ni siquiera contempla un régimen sancionador para personas que incumplan el protocolo, pero en cualquier caso sí que hay determinadas conductas que se han perpetrado, que se sospecha que se han perpetrado, que sí pudieran tener cabida en el Código Penal. Y yo me acuerdo, y lo digo humildemente, del artículo 252 del Código Penal, que habla, por ejemplo, de la administración desleal, que penaliza a aquellas personas que, teniendo cargos públicos y altas responsabilidades y que tienen que administrar y gestionar un bien público, en este caso las vacunas, hacen un uso ilegítimo o ilegal de ese recurso público, que en este caso pudieran ser las vacunas. Puede haber una interpretación quizás ahí desde el punto de vista, insisto, del Código Penal. Y el último apunte al respecto de todo esto es que al final todos estos casos, y termino, Antonio, tienen que ver con una falta de transparencia
a la hora de reflejar esos actos. Es decir, si el consejero de Salud se hubiera vacunado ante los focos el primer día y ante las cámaras, invitando con su gesto de vacunación al resto de la población murciana a vacunarse, probablemente el señor Villegas ahora mismo seguiría siendo consejero de Salud, porque nadie le habría puesto en duda esa actitud. Joaquín, José María, una cuestión. Una puntualización. Pues sí. Tratándose de bienes públicos, como sería la vacuna en este caso, no sería apropiación indebida, sino malversación impropia de caudales públicos. Lo que ocurre es que ¿cuánto vale la vacuna? Estaríamos en todo caso ante una cuestión prácticamente irrelevante. En este sentido, vamos a escuchar las palabras, la explicación del obispo de la diócesis, don José Manuel Lorca Planes, explicando los hechos. En un sincero comunicado, el obispo de Cartagena ha pedido perdón por la situación provocada tras su vacunación. En él señala que está verdaderamente dolido por lo ocurrido. Les ruego que acepten mis disculpas. Estoy verdaderamente dolido por dentro y lamento esta situación. Les pido perdón. Confirma Monseñor Lorca Planes en este comunicado enviado a los medios que cumplió con su deber de informar a los organismos competentes y que aceptó ir a vacunarse cuando se lo propusieron. Que se pretendía, de alguna manera, animar a la gente y que dé el paso para aceptar la vacuna. Yo, con todo este tema en la cabeza, pues acepté ir a vacunarme cuando se me propuso. En aquel momento no supe calcular las consecuencias, naturalmente, y está claro que, de saberlas, no lo habría hecho. Ante las informaciones aparecidas en diferentes medios y reconociendo la difícil tarea que estos tienen, el obispo ha querido puntualizar una serie de cuestiones. Que el señor obispo auxiliar, Monseñor Sebastián Chico, no se ha vacunado. Con respecto a don Tomás Cascales, él sí se vacunó en su momento, porque él es el capellán de la residencia, uno de los capellanes, pero fundamentalmente está yendo casi todos los días. Don José Sánchez lo hizo como miembro del patronato, que está ahí desde el año 2019. Don Maximiliano Caballero, mi secretario, es, por otra parte, capellán de las religiosas que regentan un centro de día para atención de mayores y, naturalmente, tenía que vacunarse para proteger a estas personas. A don Francisco Gilellín es el arzobispo octogenario y fui yo el que le pedí que se viniera a vacunar, sobre todo porque se nos invitó y de alguna manera creía que convenía porque estaba en la edad. Junto a esto, Monseñor Lorca Planes también ha informado de esta incidencia a todos los organismos sanitarios competentes. Estoy dispuesto a colaborar con las autoridades para aclarar todo esto. Brevemente, Joaquín, que estamos fuera de tiempo, lo que te preguntaba sobre las redes sociales, sobre esas acusaciones. Unidas Podemos propone derogar los delitos de injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo, por ejemplo. ¿Dónde nos movemos? No conozco en detalle cuál es el proyecto que propone, ¿no? Podemos, sí que, bueno, sé que se refiere a una esfera que se quiere reducir o restringir, lo ha hecho el Gobierno casi adelantándose a esas cuestiones, a lo que es el ámbito que se interpreta como cultural o de expresión o manifestación artística, y deja fuera de ese ámbito esos mismos que siguen siendo delitos, las injurias a la corona, y claro, dilucidar al final la fina línea en lo que puede ser que una persona perpetre una injuria contra el jefe del Estado diciendo que es una manifestación cultural o que hay una intencionalidad fuera de esa manifestación, pues volvemos otra vez al lío, ¿no? Se lo ponemos muy difícil a los jueces, creo yo. José María, bueno, la posibilidad de despenalizar injurias a instituciones del Estado y la corona contra los sentimientos religiosos o enaltecimiento del terrorismo. ¿Eso qué supone para el Código Penal y qué supone para las personas que, en general, para nuestro ordenamiento y para la convivencia? Esto no supone ni más ni menos que una demostración más de que la ley que verdaderamente aplica Podemos y que además está vigente en España desde hace muchos años y se aplica, como digo, con contundencia, es la ley del embudo. Porque aquí pretenden, de hecho, es decir, todo ese tipo de injurias a la corona hay que despenalizarlas, las fotos en las que, los vídeos en los que se ha visto en una manifestación, en algún tipo de acto
público quemar la imagen o una bandera o la imagen del rey y todo eso hay que despenalizarlo. Sin embargo, hace escasamente unos meses, cuando se divulgó un vídeo en el que había una serie de personas disparando, haciendo una serie de disparos con escopeta, y en el que la diana tenía una foto de Pedro Sánchez y otra foto de Pablo Iglesias, inmediatamente se puso en marcha la Guardia Civil para que identificaran a esas personas y previa a su detención, tomarles declaración, porque consideraban decir, a ver, a la corona hacerle lo que queráis, a la imagen de la corona pegarle fuego si queréis, pero a nuestra imagen la respetáis, porque eso no se puede hacer, ponerla en una diana y dispararle. La imagen del rey sí se puede quemar, la bandera española se puede quemar, pero no cabe esa opción. A mí eso me parece que no es admisible. Es decir, o vale para todos o no vale para nadie. Por otro lado, por lo que decíamos antes del rapero, pues al final, si esto se acepta, pues resulta que en vez de decirle una persona a otra que es un tal, pues se lo digo cantando y ya es una manifestación artística. Recordarás que en un pueblo muy cercano a ti, en Cieza, hace unos cuantos años se hizo una exposición de fotografía que la hizo una fotógrafa que de nombre parece que era Violeta, que se cerró, se canceló inmediatamente porque resulta que en esas fotografías pues se utilizaba la imagen de menores desnudos que estaban cubiertos con una gasa. En definitiva, era pues una fotografía con una finalidad absolutamente artística, pero se utilizaba esa imagen de menores desnudos. No tenía ningún tipo de contexto ni provocativo, ni tenía ningún tipo de connotación que pudiera ser erótica o de ningún otro tipo, pero sin embargo, en aquel momento se entendió que podía encajar perfectamente en la imagen, en los delitos relativos a la corrupción de menores, etcétera, etcétera, o a la utilización de menores con fines de carácter sexual, y se canceló. Ahí prevaleció lo que se entendía que era el orden público y sobre todo el contenido penal que podía encajar en el artículo correspondiente a la corrupción de menores o a la utilización de menores con este tipo de fines exhibicionistas, y se canceló inmediatamente, y además se le tomó declaración, se encausó, no sé cómo terminó, creo que terminaron archivando la causa, pero desde luego el fotógrafo se vio en un problema. Aquí, como las manifestaciones van contra la corona, contra la Guardia Civil, contra las fuerzas de orden público, etcétera, etcétera, pues aquí entonces aquí ya prevalece el carácter artístico de la canción sobre el mensaje que resulta alto y claro que tienen las canciones y los tweets de este personaje. Entonces ya digo que es que hay una utilización de la ley, pero previo tamiz por esa ley del embudo. Es decir, si nos beneficia a nosotros en la parte ancha, y si resulta que es de los contrarios, vamos a aplicarle la parte estrecha. Hay dos posibilidades también de reforma penal. Se ha puesto encima de la mesa, por ejemplo, Irene Montero, la ministra, decía en redes sociales que la mutilación genital femenina es una de las formas de violencia machista más cruel contra las mujeres y una grave vulneración de los derechos humanos, y por eso se trabaja en la Ley de Libertad Sexual para que reconozca estas y otras violencias machistas. Y por otra parte también decía que sería una mala noticia que el Consejo del Poder Judicial desoyera el grito de millones de mujeres sobre hermana, yo sí te creo, no es abuso, es violación, sobre esa dualidad. Brevemente, sobre esa cuestión y otra, ¿qué posibilidades ves tú de modificación en el Código Penal? Vamos a ver, en lo que respecta a la primera cuestión, pues lo único que demuestra es la falta de conocimiento por parte de esta señora, porque desde hace, me parece que son 17 años, en el Código Penal existe el artículo que es el 149.2, cuyo apartado segundo castiga al que causare a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces entiendo que la ablación que hay a lo que ella se refiere está ya perfectamente tipificada en el Código Penal y no requiere ningún tipo de reforma. Por lo que se refiere... En cuanto a abuso y violación... Por lo que se refiere a
a esa propuesta de que todo sea violación, de que la diferencia existente actualmente entre abuso sexual y agresión sexual, que todo se castigue como si fuera agresión, entiendo que lo único que hace es potenciar el uso de la fuerza, es decir, perjudica a las posibles víctimas de este tipo de delitos, por cuanto si el delincuente va a tener exactamente la misma respuesta, si mi conducta es una conducta pues que pudiera ser más o menos ladina, engañosa, pero para conseguir ese fin se va a tratar y valorar eso igual que si llego y le pego una paliza a la víctima y cometo exactamente la misma conducta, parece que estamos, de alguna forma se está fomentando, se está potenciando ese uso de la fuerza, porque al final el resultado va a ser el mismo, porque vamos a andarnos con sutilezas, con engaños y con actitudes que pudieran ser más o menos equívocas con el fin de llevar a la persona por lo menos a prestar un consentimiento, aunque esté viciado por error. Si me van a castigar igual que si llego, le doy 2 puñetazos, la dejo sin conocimiento y cometo el mismo hecho. Me parece que es una barbaridad, por cuanto parece que está fomentando esa utilización de la violencia o intimidación. Joaquín, son temas que permanentemente salen en los medios de comunicación y también se dice a veces que se obliga de alguna forma a los políticos a que reaccionen y luego se dice que no hay que legislar en caliente, pero son temas que preocupan y que están ahí, que lo sabemos, porque palpamos la opinión pública y sabemos que son candentes. Sí, bueno, son temas candentes, pero también hay que relativizarlos, ya lo diré, en lo que son ahora mismo, creo, las principales preocupaciones de los ciudadanos de este país. Siempre habría que agradecer al Gobierno que a veces estableciera un orden de prioridades, siendo asuntos esenciales, asuntos que también, pues atañen a una parte de la sociedad. A la hora de priorizar, creo yo, que tenemos retos más urgentes de solucionar, a los que también le pedimos la misma agilidad que en este tipo de iniciativas y que a veces vemos que se hacen con mucha más lentitud. Estamos hablando de la economía, de aspectos relacionados con la economía y, por supuesto, de lo que supone el reto sanitario frente a la pandemia, donde hay mucho que hacer, donde se hicieron muchos anuncios en su día que están por cumplir y donde se echa en falta pues una diligencia mayor por parte de la Administración, fundamentalmente de la Administración central. Como digo, al principio, en la primera ola de la pandemia, Antonio, se hicieron anuncios fundamentales. Nos acordamos de uno de ellos esta mañana, hablando con uno de los protagonistas de la industria de servicios y bienes al sector sanitario. No sé si os acordáis, al presidente del Gobierno hablando de la necesidad de construir una empresa nacional estratégica que nos liberara de la dependencia de los países asiáticos a la hora de poder suministrarnos de material de primera necesidad en el aspecto sanitario. ¿Dónde están las ayudas a esa empresa? ¿Se ha hecho algo? ¿Se ha incentivado la creación de nuevas empresas en ese sector para que no dependamos de las mascarillas de China? Pues son cosas que se anuncian y luego se quedan ahí, ¿no? O sea, que habría que aparcar un poquito algunos de estos asuntos, darlos con más tranquilidad y centrarnos en lo más urgente, en lo que más preocupa a los ciudadanos, ¿no? Priorizarlos. Pablo, bueno, vamos a terminar con un poco de positivo de cara al futuro. Dínoslo tú, ¿tendrás alguna sensación positiva de optimismo? Bueno, yo quería, en la Facultad de Comunicación, por supuesto, llevamos muchos años tratando sobre esa convivencia, a veces agraz, a veces de fricción entre la libertad de expresión y los derechos de honor, integridad y reputación. Y es un caso el de Pablo Hasél que nos ha interesado mucho en los grupos de investigación de la facultad. Y es porque es cierto que el rap es una expresión musical que, como todos sabemos, nace en entornos desestructurados, de barrios marcados por las adicciones, las armas, la delincuencia y el paro en Estados Unidos, y que en esas expresiones musicales de esos entornos desestructurados, empobrecidos, un tanto marcados por la delincuencia en Estados Unidos, las letras siempre tienen un tono soez, un tono violento, un tono radical. Esa es la expresión del rap. Al mismo tiempo, el señor Pablo Hasél no está siendo tanto juzgado por las letras de su música queda un poco al margen, como por sus expresiones y sus tweets.
Y hay que decir que la red social Twitter, que también hemos estudiado mucho en la Facultad de Comunicación, induce la estructura, la semántica de Twitter, induce por una parte a la simplicidad a la hora de expresarse, induce a la impulsividad y induce sobre todo a la incivilidad. Entonces yo creo que es cierto que me parece exagerado que una persona vaya a la cárcel por un tuit o vaya a la cárcel por una canción. Lo que sí es cierto es que debería pagar. Yo creo más en la multa en estos casos, ya que esta gente intenta ser agresiva, soez y beligerante también para ganar adeptos. Y si lo mandas a la cárcel, lo conviertes en iconos. No olvidemos que a Pablo Hasél lo han respaldado ahora en su lucha judicial por no ir a la cárcel, lo ha respaldado desde Almodóvar hasta prácticamente todo nuestro mundo cultural. Yo creo que es elevarlo a mártir, a la figura de mártir, mandarlo a la cárcel, cuando según además las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, en algunos casos España se excede en las penas para este tipo de expresiones de mal gusto, violentas, acusatorias, incitadoras a la violencia, que yo creo que serían más efectivas si en vez de cárcel hablamos de una multa abultada por dañar la reputación de una organización, a dañar la imagen de una persona, dañar el honor o la integridad de una persona o llamar a la violencia. Creo que la multa económica sería mucho más efectiva. Respecto a algo positivo que decir, pues mira, voy a decirte dos cosas. Estoy muy contento que la Universidad Católica sea una de las pocas instituciones en Europa Occidental que sigue abierta, que sigue operativa de manera presencial en este segundo semestre, como lo estuvo en el primero, que sigo manteniendo clases presenciales con mis alumnos, que seguimos operando también a nivel virtual de manera maravillosa, con un campus virtual excelente, y que la vida en el campus sigue con normalidad, a pesar de las sucesivas oleadas, sigue sin casos. Seguimos sin tener noticia de un caso de transmisión en nuestro campus. Ha habido algunos casos, pocos afortunadamente, de contagio externo, en casas, en entornos sociales, pero no en la UCAM, y de eso hay que felicitarse. Nuestra universidad, ayer manteníamos una reunión con todos los delegados de los 15 grados y posgrados internacionales y nos agradecían porque muchos vienen de países tan apartados como Papúa Nueva Guinea o Noruega o Estados Unidos o Malta o Ghana, y nos decían, menos mal que hemos venido hasta aquí a España y nuestra universidad sigue abierta y sabemos que en otros sitios están cerradas. Eso me enorgullece y me motiva y, por supuesto, me felicito en el marco de la UCAM de que hayamos sabido dar una respuesta colectiva tan buena a la pandemia. Pues una buena noticia, que vaya bien, que siga bien, ojalá, lo disfrutaremos todos, que el ejercicio de la abogacía también, José María, igual, y Joaquín, igual, a la hora de contar las noticias, a diario, en tu labor. Gracias. Gracias a los tres y también a César Ginés. Gracias a Joaquín Asparren, a Pablo Blesa, a José María Caballero y a César Ginés al principio del programa. Y gracias también a todos ustedes por habernos seguido. Volvemos bien mediante el próximo jueves. Buenas noches.